en lo alto de una colina llamada Gólgota, mientras la tierra se oscurecía al mediodía y el velo del cielo parecía desgarrarse, el Hijo de Dios colgaba entre el cielo y la tierra, crucificado. Pero lo que muchos vieron como el fin de un hombre era en realidad el principio de un reino, no uno hecho de espadas ni ejércitos, sino uno invisible, eterno, y revelado sorprendentemente a través del dolor. Jesús, el Maestro que había sanado enfermos, calmado tormentas y levantado muertos, ahora yacía clavado a un madero. Su cuerpo, desgarrado por los azotes, y su rostro, cubierto de sangre y desprecio humano, no parecía el de un rey. Y sin embargo, cada palabra que salía de su boca tenía el peso de la eternidad. Palabras que no eran gritos de desesperación, sino mensajes codificados del cielo. 7 frases, 7 misterios, 7 llaves que abrían el corazón del reino de Dios. En la Biblia el número 7 no es casual. Es símbolo de plenitud, de perfección divina. En 7 días fue creado el mundo, en 7 vueltas cayó Jericó, 7 veces mandó Elías al criado a mirar el cielo antes de que la lluvia cayera. Y ahora, colgado en la cruz, Jesús pronunciaría 7 declaraciones que marcarían la historia para siempre. No fueron elegidas al azar. Cada palabra fue como un diamante incrustado en la corona de su sufrimiento, revelando verdades escondidas a simple vista. Porque el reino que Jesús vino a anunciar no se revela en palacios, sino en cruz. No se impone con fuerza, sino que se manifiesta en el dolor asumido con amor. Este reino invisible no se ve con los ojos físicos, pero transforma el alma. Y allí, en lo más profundo del tormento, cada frase de Jesús era una señal luminosa. En medio de la oscuridad, una puerta abierta al misterio de Dios con nosotros. Y así comienza esta historia. Una historia sagrada, contada no solo con palabras, sino con sangre, con lágrimas y con propósito. A través de las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, descubriremos no solo lo que Él dijo, sino lo que nos reveló, porque en su dolor se escondía una gloria, y en cada palabra una invitación, entrar al reino invisible. Ahora, la primera de estas palabras sagradas brota desde lo más profundo de su ser, una palabra que desconcierta incluso al más devoto, una palabra que no condena, sino perdona. Y entonces, el silencio fue roto por una frase inesperada, mientras los clavos aún perforaban su carne, mientras los soldados jugaban a los dados por su túnica como si su vida fuera un simple espectáculo. Jesús alzó la voz, pero no para maldecir, no para exigir justicia, no para clamar por venganza. Lo que pronunció en aquel instante fue tan desconcertante, tan sublime, que incluso los ángeles contuvieron el aliento. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Perdón? A ellos, a los que lo traicionaron, lo golpearon, lo escupieron, a los que le arrancaron la piel a latigazos, a los que lo clavaron como si fuera un criminal. A esos, sí, a ellos, y también a nosotros, porque en la cruz Jesús no solo cargaba el peso de los pecados del momento, sino el de toda la humanidad, los tuyos, los míos, los de todos. Esta primera palabra es el acto más poderoso de intercesión que el mundo haya presenciado. Jesús, colgado como un sacrificio vivo, no se defendió, intercedió. Lo hizo como el sumo sacerdote eterno, Hebreos 7:25, abriendo un camino donde antes solo había condena. Pero esta frase va más allá de la compasión. Es el corazón mismo del reino invisible, un reino fundado sobre el perdón sobrenatural. En un mundo donde la lógica dicta ojo por ojo, Jesús presenta una revolución del alma: amar a quienes te hieren, orar por quienes te desprecian, perdonar sin condiciones. ¿Quién podría perdonar así?
Solo alguien que ve más allá del dolor, solo alguien que entiende que detrás de la crueldad humana hay ignorancia, hay oscuridad, hay heridas no sanadas. Jesús no minimiza el pecado, pero lo abraza con misericordia para que la gracia sea más fuerte que la culpa. ¿Y tú? ¿A quién necesitas perdonar? Tal vez haya heridas en tu historia que aún sangran. Tal vez alguien te falló, te abandonó, te traicionó. El perdón no siempre es justo, pero siempre es libre. Y cuando perdonamos como Jesús, dejamos de ser esclavos del pasado y empezamos a vivir como ciudadanos del reino. Así comienza la revelación, con perdón, con un puente tendido entre el cielo y la tierra. Pero la historia no termina aquí, porque junto a Jesús hay otro crucificado, un hombre culpable, un ladrón, un alma a punto de morir y de encontrarse con lo eterno, y a él Jesús le dirigirá su segunda palabra. A su lado, colgado también del madero, un ladrón se retorcía entre el dolor y el miedo. Su cuerpo colapsaba lentamente, pero su alma en ese momento comenzaba a despertar. A diferencia del otro criminal que insultaba, este hombre miró a Jesús y vio algo que nadie más en la multitud había notado. No era un hombre común quien sufría a su lado, sino un rey eterno. Con voz quebrada por el sufrimiento, aquel ladrón pronunció una frase que cambiaría su destino para siempre. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Te das cuenta? En medio del dolor, este hombre creyó en el reino invisible, vio a un Salvador en un cuerpo destrozado, reconoció al Rey justo cuando parecía más débil. Y lo que recibió fue más que consuelo, fue una promesa directa del cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, no mañana, no después del juicio, no después de demostrar méritos, hoy. Así es la gracia. Inmediata, sorprendente, escandalosa. Jesús no le pidió pruebas, no le exigió oraciones, no le recordó sus pecados, solo le ofreció compañía eterna. Este momento revela el corazón del Evangelio. Si la primera palabra fue perdón, esta segunda es esperanza. El reino no es solo para los santos, sino también para los quebrantados. No se gana, se recibe. El ladrón en la cruz es prueba viviente de que nunca es tarde para volver a Dios. Mientras haya aliento, hay posibilidad de redención. Y el símbolo es poderoso. En el centro, Jesús. A su derecha, un hombre que cree y es salvo. A su izquierda, uno que rechaza y se pierde. La cruz divide la historia y divide corazones. Cada persona está en una de esas dos posiciones. ¿Dónde estás tú? El paraíso del que Jesús habla no es solo un lugar, es la presencia con Él. Conmigo estarás, dice. Esa es la verdadera promesa del reino invisible. No es el escape del dolor, sino la compañía de aquel que venció la muerte. Y mientras este hombre moría con la esperanza en sus labios, Jesús volvía su mirada hacia otro rostro, uno familiar, tierno, lleno de dolor. Allí, entre la multitud, estaba su madre, y en su tercer palabra, la cruz se transforma en hogar. Mientras el cielo se oscurecía y la vida de Jesús se apagaba lentamente, sus ojos, ya hinchados por los golpes y la sangre, buscaron algo más entre la multitud. Y entonces la vio. María, su madre, de pie, firme, rota por dentro. Había cargado al Mesías en su vientre. Lo había cuidado, lo había abrazado, lo había buscado cuando se perdía en el templo, y ahora lo veía colgado como un criminal. Junto a ella estaba el discípulo amado, Juan, el más joven, el que había reposado su cabeza en el pecho del Maestro. Jesús, en medio del caos, pronunció entonces su tercera palabra. No fue un lamento, fue un acto de amor profundo. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Puedes imaginar ese momento? Con el mundo derrumbándose, Jesús forma una nueva familia.
no basada en la sangre, sino en el espíritu. En el corazón del reino invisible, la familia ya no es solo biológica, sino espiritual. Dios adopta, Jesús une, el Espíritu transforma. Esta palabra nos revela que la cruz no es solo redención, es también construcción. Mientras el cuerpo de Cristo se rompe, su comunidad comienza a nacer. Juan acoge a María. María se convierte en madre no solo de Jesús, sino de todos los discípulos. Es un acto íntimo, pero lleno de un simbolismo cósmico. La Iglesia nace al pie de la cruz. Aquí hay una verdad práctica y hermosa. En medio del dolor más personal, Jesús no deja de cuidar a los suyos. Él no se olvida de ti cuando sufres. No está tan ocupado salvando el mundo como para no ver tu necesidad. Si en su hora más oscura se preocupó por su madre, ¿no lo hará ahora por ti? Además, esta palabra nos enseña algo esencial. El reino invisible se vive en comunidad, en el consuelo mutuo, en el abrazo del que llora contigo, en el hijo espiritual que cuida a la madre espiritual. El reino no es una experiencia individualista, es una familia formada en la cruz. Y mientras María y Juan empezaban una nueva vida bajo el peso del dolor, Jesús se sumergía más profundo en su sufrimiento. Lo que venía ahora no era físico, sino espiritual. El momento más oscuro estaba por llegar. Entonces, su voz se alzó con un grito desgarrador que estremeció la tierra y el alma. Y entonces ocurrió el grito que partió el cielo en dos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue como un relámpago en medio de la oscuridad. Un eco del Salmo 22 que atravesó siglos, profetizado por David y ahora encarnado por el Mesías. Este no fue un grito casual, fue un lamento del alma, el más profundo que Jesús haya pronunciado. El dolor físico era indescriptible, pero este era otro tipo de dolor. El dolor de la separación. Jesús, que había vivido en comunión perfecta con el Padre desde la eternidad, ahora sentía el abismo del pecado sobre él, no porque hubiera pecado, pues era sin mancha, sino porque cargó el pecado de todos, el de los que lo crucificaron, el tuyo, el mío. Como escribió Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Ese es el peso del pecado. Rompe relaciones, desconecta al ser humano de su creador, y no solo en lo eterno, sino también en lo cotidiano. ¿Cuántas veces lo hemos sentido también nosotros? Oramos y sentimos que el cielo está cerrado. Le hablamos a Dios y no escuchamos respuesta. Nos esforzamos, pero caemos de nuevo. Y en medio de eso surge la pregunta que muchos no se atreven a decir en voz alta: Dios mío, ¿dónde estás? La experiencia de Jesús en la cruz es el reflejo más puro del alma humana en su estado más vulnerable, lejos de Dios. Así como Adán se escondió después de pecar, así como David clamó con el corazón roto, todos hemos vivido esa sensación de ausencia. Como dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y sin embargo, ¿qué esperanza hay en el versículo que sigue? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Lo que Jesús vivió en ese grito desgarrador, lo vivió para que tú y yo jamás tengamos que vivirlo eternamente. Él fue desamparado para que tú fueras abrazado, fue separado para que tú pudieras ser reconciliado. El silencio del Padre en ese momento fue el acto más poderoso de amor. Y en lo cotidiano, ¿cómo se aplica esto cuando fallas y sientes que no puedes volver a orar? Recuerda que Él ya pagó por esa culpa.
Cuando estás cansado de luchar contra lo mismo, recuerda que Él no te ha desechado. Cuando te sientas desamparado, recuerda que Él fue abandonado en la cruz para decirte hoy, nunca te dejaré. Este grito fue oscuro, sí, pero incluso en él había una luz, porque citaba el Salmo 22, un salmo que empieza con dolor y termina en victoria. Jesús sabía que la historia no terminaba en el desamparo. Algo estaba por cambiar. Y ese cambio comenzaba por una palabra humana, una necesidad vital: sed. Después del grito de abandono, el silencio volvió, pero no por mucho tiempo. Entonces Jesús dijo: tengo sed. Tan simple, tan humano, tan profundamente simbólico. Estas dos palabras revelan algo que muchos olvidan: que el Hijo de Dios también fue verdaderamente hombre, el mismo que convirtió el agua en vino, que ofreció agua viva a la samaritana. Ahora tiene la garganta seca, agrietada, y la lengua pegada al paladar. El que creó los océanos ahora tiene sed. Este no es solo un dato biológico. Esta palabra tiene eco espiritual. Jesús no solo expresa una necesidad física, está revelando el anhelo de su alma y también el anhelo del corazón humano, porque todos tenemos sed, sed de amor, sed de justicia, sed de sentido, sed de paz, sed de algo que este mundo no puede dar. ¿Cuántas veces tratamos de saciar esa sed con lo que no llena? Nos afanamos por cosas que brillan pero no sacian. Redes sociales, relaciones vacías, logros, entretenimiento, placer. Pero al final el alma sigue igual, reseca, cansada, vacía, porque la sed del alma solo puede saciarla el agua viva. Jesús dijo una vez: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Pero ahora él mismo tiene sed, porque en ese momento Jesús estaba cargando nuestras sequedades, estaba siendo privado de todo consuelo, para que tú y yo pudiéramos ser saciados por completo. Como dice el Salmo 22, que también profetiza este momento: mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 22:15. Y aquí hay una verdad que toca lo cotidiano. Cuando tú te sientes vacío, agotado, seco por dentro, Él te entiende. Jesús conoce lo que es desear algo y no tenerlo. Sabe lo que es clamar y no recibir respuesta inmediata. Él no es un Dios distante. Es un Dios que se identifica contigo en tu necesidad. ¿Has sentido alguna vez esa sed interior que nada parece calmar? Esa falta de propósito, esa soledad en medio de la multitud, ese cansancio emocional, ese anhelo de algo más. Jesús lo sintió primero para que tú puedas encontrar en Él la fuente que no se agota. Tengo sed. No es solo un clamor desde la cruz. Es una invitación a que vengas a saciarte. Es como si dijera: tengo sed de ti, de tu alma buscando la verdad, de tu corazón rindiéndose, de verte libre, completo, pleno. Y justo después de expresar esta necesidad, algo se rompe en el aire, porque la sexta palabra no es un lamento, es una declaración de guerra ganada. Y con ella el reino invisible se manifiesta en su victoria más gloriosa. El cielo seguía oscuro, la tierra en silencio contenía el aliento, y entonces, con voz firme, no débil, no rota, sino llena de autoridad, Jesús clamó: consumado es. En griego, esa palabra es tetelestai, una expresión que se utilizaba cuando una deuda era saldada por completo, cuando una tarea era cumplida hasta el final. No significaba derrota, significaba misión cumplida. El plan de redención, tejido desde antes de la fundación del mundo, había llegado a su clímax. El reino invisible se había manifestado en el momento más sangriento y más glorioso. ¡Qué paradoja!
A los ojos humanos era el final de un hombre torturado. A los ojos del cielo era la coronación del rey. En esa palabra se resume todo el Evangelio. Las promesas hechas a Abraham, la ley dada a Moisés, los sacrificios del templo, los salmos, los profetas, el sufrimiento del pueblo, todo se cierra con una sola frase: consumado es. Para el ser humano, esta palabra tiene un impacto directo en su vida diaria. ¿Por qué? Porque muchas personas viven intentando ganarse a Dios. Intentan portarse bien para merecer algo. Cargan culpas del pasado. Viven atrapados por la vergüenza o el perfeccionismo. Pero Jesús dice desde la cruz: consumado es. Ya no tienes que pagar, yo lo pagué todo. ¿Has sentido alguna vez que no eres suficiente? ¿Que por más que luches, siempre fallas? ¿Que hay una deuda invisible que nunca logras saldar? Jesús colgó en esa cruz para decirte: tu deuda está saldada, eres libre. Piensa en los esclavos que escuchaban Tetelestai cuando eran liberados. Piensa en los presos cuyas condenas eran canceladas con esa palabra. Esa es la realidad espiritual que se activó en el momento exacto en que Jesús la pronunció. Lo que estaba roto empezó a sanarse. Lo que estaba perdido comenzó a ser hallado. Y esta palabra no solo nos libera del pasado, nos impulsa hacia el futuro. Porque si Él lo consumó, tú no tienes que cargar con lo que ya está terminado. Tu tarea ya no es pagar, sino vivir como redimido. La cruz no es solo perdón, es nueva identidad. Después de pronunciar esa palabra, Jesús ya no tenía nada más que decir, pero sí algo más que ofrecer: su vida. Porque la séptima y última palabra no es de dolor, es de entrega. Y con ella, el reino invisible se sella con aliento divino. Después de declarar la victoria, luego de proclamar consumado es, Jesús hizo algo más. Entregó su espíritu. No se lo arrebataron, no lo perdieron los clavos. Él lo entregó voluntariamente. Y lo hizo con una frase que envuelve la ternura de un hijo con la reverencia de un Salvador: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron sus últimas palabras, y en ellas hay descanso, hay confianza, hay entrega. Jesús, en el momento de mayor oscuridad, vuelve a llamar a Dios Padre. ¿Recuerdas que antes clamó: Dios mío, Dios mío? Ahora, una vez que el precio ha sido pagado, la comunión ha sido restaurada. El abandono se ha transformado en abrazo. El Padre ya no está en silencio y el Hijo vuelve a casa. En esta escena vemos el modelo perfecto de cómo vivir y cómo morir, confiando, soltando el control, sabiendo que aun cuando todo parezca perdido, las manos del Padre son el lugar más seguro del universo. Esta palabra es especialmente poderosa cuando la aplicamos a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces vivimos intentando controlar todo? Nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestros planes, nuestras heridas del pasado. Y eso nos agota, nos drena, nos asfixia. Jesús, con estas palabras, nos enseña algo crucial. Hay momentos donde la victoria no está en hacer más, sino en soltarlo todo en las manos del Padre. Cuando no entiendas por qué algo ocurrió, cuando una puerta se cierre sin explicación, cuando te sientas débil, frustrado o en el límite, puedes orar como Él oró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No es una oración de derrota, es una oración de confianza profunda. Es decir, ya no cargo esto solo. Es dejar ir la ansiedad, la culpa, el miedo y colocarlos en las manos que formaron los cielos. Las manos que nunca fallan. Las manos que lo sostienen todo, incluso cuando sentimos que ya no podemos sostenernos a nosotros mismos. Jesús cerró sus ojos sabiendo que su espíritu no caería al vacío, que no era el final, sino el principio de algo eterno.
porque cuando alguien confía su vida a Dios, ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Y así, al caer la tarde, mientras el cielo aún estaba oscuro, el Rey entregó su vida. Y lo hizo confiado, amoroso, victorioso. Porque la cruz no fue el fin, fue la puerta. Pero incluso después de su muerte, aún había algo más que el mundo debía ver. Algo que confirmaría que no fue un mártir, sino el verdadero Hijo de Dios. El cielo se oscureció, la tierra tembló, el velo del templo, aquel grueso manto que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó de arriba a abajo. No fue un accidente, fue una declaración. Algo había cambiado para siempre. Las últimas palabras de Jesús no fueron solo frases al viento. Cada una fue una llave que abrió los misterios del reino invisible. Cada palabra reveló quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que fuimos creados para vivir. En el perdón ofrecido al enemigo, descubrimos que el amor de Dios no tiene condiciones. En la promesa hecha al ladrón, vemos que la gracia está a un suspiro de distancia. En la entrega de su madre y su amigo, comprendemos que Dios nos llama a formar una nueva familia espiritual. En el grito de abandono, nos damos cuenta de que Jesús cargó con nuestra separación para darnos reconciliación. En su sed, sentimos nuestro propio vacío y su deseo de llenarlo. En su clamor de victoria entendemos que la cruz no fue derrota, sino conquista. Y en su entrega final, vemos el modelo de fe que nos invita a soltarlo todo y confiar. La cruz ya no es solo un símbolo religioso, es una puerta abierta, es la intersección entre el cielo y la tierra. Es el lugar donde el amor fue probado hasta el extremo y salió vencedor. ¿Y tú? ¿Dónde estás en esta historia? Porque no es solo una historia antigua, es tu historia. Cada vez que fallas, cada vez que sufres, cada vez que te preguntas si vale la pena seguir, la cruz te responde. Jesús no solo murió por ti, murió contigo en mente. Murió para que tú también puedas decir algún día, consumado es, terminé mi carrera, corrí con fe, viví en libertad. La cruz nos muestra que el reino invisible no es solo para después de la muerte. Comienza aquí, ahora, cuando decides creer, confiar y rendirte a ese amor que lo dio todo. Así que, hoy, mientras el mundo sigue buscando sentido, mientras las noticias llenan de miedo y los corazones andan rotos por dentro, hay una historia que sigue ardiendo como fuego en lo alto de una colina. Un hombre, clavado a un madero, con los brazos extendidos, como diciendo, aquí está la puerta, vuelve a casa.